El Pulitzer a Hernán Díaz. Un premio que consagra a un autor pero también a un lector. Formado en letras y en filosofía, el escritor argentino despliega sus lecturas en sus novelas pero lo hace sin agitar la bandera de las influencias. El ejemplo de perfección técnica para él es Fred Astaire. A Hernán Díaz, 1973, le gusta esfumarse en su literatura. Elige borrarse, eliminar voluntariamente toda huella de la persona que es el autor de esos escritos de ficción. En clave irónica, un registro que maneja con naturalidad, recientemente señaló que lo que le interesa es desaparecer de la novela del modo más personal posible, una paradoja desafiante. A ese señor nacido en Buenos Aires, que creció en Estocolmo y que eligió vivir en Nueva York, un escritor disciplinado que busca atrapar a los lectores a través de novelas elaboradas y magnéticas, acaban de premiarlo con un Pulitzer. Se trata de un premio a un autor y, también, de un premio a una figura, la del escritor-lector. De este borramiento, entre otras cosas, habló hace unos días en la Feria del Libro durante la presentación de Fortuna, la novela que acaba de ser consagrada. A Díaz, que estudió y enseñó letras, es doctor en filosofía y editor de una prestigiosa revista académica sobre literatura, además de autor de un ensayo sobre Borges, le interesan tanto las historias que cuenta como los procedimientos que utiliza para hacerlo, tanto los relatos como las costuras, invisibles, de esos relatos. ¿Te puede interesar? El escritor argentino Hernán Díaz ganó el premio Pulitzer de ficción ese mismo día que habló en la feria. Apostó fuerte cuando dijo que, en términos de perfección técnica, su modelo era Fred Astaire, ejemplo de elegancia y belleza en el que la falta de esfuerzo es solo aparente. Hay que trabajar mucho para que las figuras de la danza fluyan. Hay que trabajar mucho para que una novela parezca haber nacido ya contada, sin marcas de autor. Hernán Díaz apuesta por la pura ficción en tiempos de la literatura del yo o de la literatura selfie, como la llama él. Su primera novela, A lo lejos, In the Distance, se publicó en inglés en 2017 en una editorial pequeña y tuvo una muy buena recepción crítica y de lectura, al punto que quedó finalista en el Pulitzer, el mismo premio que acaba de obtener. Tiempo después se tradujo al castellano y repitió el circuito. Sorpresa, entusiasmo lector, recomendación de boca en boca. A lo lejos es una novela de aventuras, una novela de iniciación, un western, una novela filosófica y al mismo tiempo que los despliega, rompe con los esquemas de todos los géneros. El libro cuenta la historia del adolescente Håkan Söderström, quien a mediados del siglo XIX parte desde un pueblo de Suecia con su hermano mayor Linus rumbo a la próspera Nueva York, se pierde en el camino y comienza así el largo viaje de su vida y, también, la construcción de una leyenda. Solo, sin un peso y sin conocimiento del inglés, Håkan, una especie de gigante humano, termina desembarcando en San Francisco y entonces emprende un viaje hacia el este de los Estados Unidos, en busca de su hermano. La novela es precisamente ese viaje a contramano de la historia. Todos viajan al oeste, es la época de la fiebre del oro, con capítulos que funcionan como diferentes estaciones, nuevos aprendizajes y contactos con personas de diferentes orígenes. Díaz trabajó 5 años en Fortuna, su segunda y premiada novela. Hablar de ella implica el riesgo permanente de spoiler y, aunque esto pueda parecer un argumento para disimular la pereza, le aseguro que me encantaría contarle en detalle de qué se trata la historia y así volver a disfrutarla, pero no es posible sin perder en el camino los mayores hallazgos de esta obra que es fundamentalmente un juego literario atrapante e inolvidable. Como seguramente usted ya sabrá, Fortuna, Trust, en inglés, tiene en el centro de su argumento el dinero pero tiene, también, todo lo que de ficción tiene el dinero y lo que la plata puede hacer con las personas y los vínculos humanos. Aunque la narración va hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, la anécdota central está ubicada en los Estados Unidos de los años 20 y profundiza en el detrás de escena del capitalismo voraz. Hay un magnate, Andrew Bevel, que heredó su fortuna y sus privilegios y una esposa, Mildred, que creció en el ambiente de los ricos aunque la aristocracia de sus padres tiene más de agenda y contactos que de bienes. Lo primero que encuentra el lector al abrir la novela es un índice que señala que lo que viene está compuesto por 4 libros, documentos o versiones de una historia, todas escritas por diferentes autores: Harold Banner, Andrew Bevel, Ida Partenza y Mildred Bevel. ¿Te puede interesar? Hernán Díaz y, a lo lejos, Viaje al corazón de la soledad y la aventura en los Estados Unidos del siglo XIX. El primer libro reproduce una novela, Obligaciones, que es el disparador de todo el resto, ya que luego sabremos que se trata de un bestseller que indigna al magnate por el modo en que cuenta su historia y la de su esposa, con otros nombres pero con los suficientes detalles para que todos los reconozcan, y que les abre la puerta a los 3 libros restantes. La mancha social suele ser difícil de borrar y la frase habitual de Bevel acerca de que sus intereses personales siempre han coincidido con la búsqueda del bienestar para la nación ya no consigue convencer